Continuamos entonces. Ahora quisiera hacer esto que nos ha ilustrado muy bien, Isabel, de tu perfil, y son cosas que luego no conocen de los servidores públicos. No. Hay autores que sostienen que para el caso de México, el proceso de reclutamiento político, de formación política, depende básicamente de 3 factores para el caso de México y particularmente para la cultura priista, ¿no? Y advierte Roderick Guy Camp que son 3, es la familia, las amistades o la escuela. En tu caso, cuando haces ya el tránsito de esta vida que ha sido marcada muy bien por ti de esfuerzo, ¿no? Y de retos constantes, ¿cómo te incorporas al servicio público? ¿Qué te lleva al servicio público? Pues cuando yo salí de la normal, como ya egresada de esa generación, tuvo que decidir si se iba a la sierra de Chihuahua o a las Barrancas, a Guadalupe y Calvo, o se venía al centro del país, porque no hubo egresados de las normales, hubo como una huelga de la normal nacional a la que se adhirieron las de aquí de la zona centro, cuando se iban a llevar a la normal a Querétaro, y hubo una serie de cosas. Entonces hubo un acuerdo entre los estados donde solicitaron a la normal del estado de Chihuahua pues toda la generación saliente. Entonces dieron esa opción: quién se va al Estado de México y quién quiere irse a Guadalupe. Como mis hermanos estaban en Chapingo, yo dije, pues me voy. Me vine para acá, y al llegar aquí me dijeron, yo trabajaba también los fines de semana cuando estaba en la normal, además de la secundaria nocturna, trabajaba en el área de material didáctico de la Secretaría de Educación. Y eso me dio la oportunidad pues de generar ahí algunas redes que al venirme para acá hicieron como una carta de que pues era yo dedicada, comprometida, ¿no? Entonces yo la presento, y seguramente pues como por algún acuerdo o en respeto pues a esa sugerencia, esa recomendación, me dijeron, a ver, esto es el Estado de México. ¿En dónde consideras que te gustaría estar? Obviamente yo no conocía nada del Estado de México, y verlo en un mapa pues no me decía gran cosa, ¿no? Y entonces dije, pues lo más cercano a Chapingo. Ahí dijeron, pues más cercano a Chapingo está Huixquilucan. Ahí a Huixquilucan, y me asignaron en Dos Ríos, San Francisco Dos Ríos, que es mi pueblo. Entonces ahí llegué a la escuela primaria Vicente Guerrero, y pues ya los fines de semana me iba a Chapingo con mis hermanos, y empecé a conocer y empecé a ver que había muchas cosas interesantes. Después, al año, me casé de volada, ¿no? Me casé y con una persona de ahí, de Huixquilucan, y pues ya formamos una familia que hasta la fecha me llena de orgullo y de amor. Y ya estando en Huixquilucan, entonces empezamos a generar, pues también por el trabajo, por el compromiso, pues empatía, si te empiezan a ver y dicen, desarrollo comunitario, ¿no? Sí, desarrollo mucho, porque pues era mucho de ir de convivir con las familias y de mis alumnos, y pues me querían. Pues llegué a la zona tradicional. Huixquilucan, justamente como dices, tiene esta zona de pueblos que es la que da origen a toda la consolidación ya urbana. Esta zona de pueblos, esta zona tradicional, es en donde se encuentra pues la gente con el mayor arraigo, los que ven a sus familias como las iniciadoras, las originarias del municipio. Hay una relación muy cercana, es gente hermosa con una gran convicción por su lugar, con un gran sentido de pertenencia, con un gran sentido de identidad, que pues les gusta participar en mantener y en fortalecer todas estas tradiciones, que hasta la fecha Huixquilucan, en la zona de los pueblos, pues tiene grandes cosas que mostrar a todo el mundo. Y ahí llego a la zona de los pueblos, a la zona tradicional, donde las familias se conocen, donde las familias se respetan, donde está justamente integrada esta zona de familias grandes.
de familias que aman de manera muy importante toda su tierra, toda su tradición, todas sus costumbres. Entonces, pues eso me permitió involucrarme, me permitió insertarme, y fui recibida con mucha calidez, fui recibida con mucho cariño. Eso me permitió establecer pues ahí redes de amistad, que después entonces alguien dijo, bueno, pues me parece que tiene influencia comunitaria, vamos a invitarla. Y me invitó el presidente municipal en aquel tiempo, Antonio Silva, que para integrarme a una sección, ¿no? A un seccional para trabajar. En este tiempo pues era mucho más de trabajo comunitario que de cuestión política, ¿no? Hicimos muchas cosas, nos permitió pues el acercamiento con las familias, con la gente, y ahí empezó, todo empezó ahí, a involucrarme con la actividad comunitaria, con el desarrollo del municipio, con todo esto que tiene que ver en las cuestiones de política como vehículo para apoyar o para fortalecer el bienestar de las... A diferencia de otros actores políticos, entonces, es tu trabajo, ¿no? Lo que te va acercando a la política, lo que distingue y te incorporas. En el ayuntamiento tienes, naturalmente, estas posibilidades, y tu primer cargo de elección popular es ser regidora. ¿Qué periodo fuiste regidora? Fui regidora en el 2006, de 2006 a 2009, con el ingeniero Adrián Fuentes, que fue el alcalde en ese periodo. Y ciertamente todo este tránsito, toda esta ruta para llegar a ese cargo de elección popular, pues fue de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque a pesar de que Huixquilucan, como ya decíamos, tiene esta zona tan desarrollada y tiene un alto índice de desarrollo humano, sí, fue muy difícil permear como mujer. Ahora se ve hacia atrás como parte de la historia, y con mucha satisfacción, porque pues te ganas el respeto, te ganas el reconocimiento, ¿no? Pero te enfrentas a muchas vicisitudes, te enfrentas a muchas complejidades, sobre todo pues de la estructura de pensamiento, de la tradición, ¿no? De la idiosincrasia de esta zona en donde me toca sobre todo incidir. Y fue muy complicado, pues te encuentras con todo tipo de retos que tienes que estar venciendo, y en este ámbito también de avanzar en donde pues hay otras mujeres que también están haciendo lo mismo. Entonces te involucras de tal modo que te vuelves como la que va rompiendo todas estos obstáculos, estos esquemas. Fui directora general primero de Desarrollo Político, y posteriormente, como esta línea de atención a las organizaciones de la sociedad civil tenía que ver con el área de desarrollo político, pero como una parte, entonces cuando llega el doctor Erubiel, dice, quiero un área que sea exclusivamente de atención a las organizaciones de la sociedad civil, y instruye que yo me encargue de crearla. Me tocó crear la Dirección General de Participación Social, y ahora me tocó crear la subsecretaría o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces son dos espacios que tienen mucho que ver con la sociedad, que tienen mucho que ver con la ciudadanía, que tienen mucho que ver con esta actitud o con esta posición como de bisagra entre la sociedad y el gobierno. En este tiempo la densidad asociativa en el Estado de México estaba sumamente baja. Éramos como el lugar 14, algo así, del país. La Ciudad de México siempre ha tenido el primer lugar. Y trabajamos con esta visión por las instrucciones del gobernador Peña, que fue el que inicialmente empujó e impulsó todo el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y posteriormente, ya con la creación de esta dirección exprofeso para la atención y el fortalecimiento de las habilidades y de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil,
Logramos incrementar el número de organizaciones formales, ya formalizadas y capacitadas y fortalecidas, para colocar al Estado de México en el segundo lugar. Okay. Ajá. Entonces el Estado de México, después de la ciudad, que no logramos brincarlo, pero nos pusimos en el segundo, fue muy interesante. El trabajo fue focalizado hacia el fortalecimiento de la relación institucional del Estado con la sociedad civil organizada, y fue un trabajo que pues hasta la fecha esta dirección continúa realizando de manera bastante importante. Nos tocó, recordarás, iniciar con los congresos internacionales de la sociedad civil, y me parece que van ya por el número 7, sí. Los han mantenido y van por el número 7 este año. Entonces nos tocó a nosotros crear este esquema de participación también de todas las organizaciones en un espacio en donde se pudieran compartir las experiencias y se pudiera continuar con este fortalecimiento. Así que fue una responsabilidad también muy interesante.